Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Pues igual un agradecimiento al INAHUE por aceptar y por permitir también que compartir este trabajo en este espacio. Mi nombre es Berta Pech. Aquí en Puebla cuando llegué alguien me dijo, eres Berta Pech, ¿no? Como, y justamente con lo que decían los compañeros previamente, ¿no? Hay que conocer también la cultura, ¿no? Y la diversidad y la riqueza lingüística que tiene nuestro estado, en donde hay todavía pues apellidos que están en maya, en náhuatl, en purépecha. Y es chistoso porque pasa mucho en México, o sea, en la Ciudad de México. Aquí llegué y justamente alguien me comentó igual así. Entonces, qué importante también, ¿no? A partir también de lo que es el Congreso, que tengamos como estos espacios en donde también se puedan presentar trabajos como de este tipo, en donde la diversidad lingüística también se haga presente. Les voy a compartir un trabajo. Yo soy profesora de la UPN, de la Pedagógica de Yucatán. Trabajo la licenciatura que es la LEPEGMI. Posiblemente algunas personas de aquí son egresadas de esa licenciatura, pues es pionera en la formación de maestros de educación indígena. Y tenemos 4 líneas de especialización en la licenciatura. Tenemos el objetivo de la ponencia en sí o del trabajito es determinar qué factores influyen en las enseñanzas de las matemáticas, justamente porque dentro de lo que es la licenciatura pues hay 4 campos de salida o de construcción, que son justamente las matemáticas, la naturaleza, lo que es la lengua y lo que son la naturaleza, ¿no? Como está en el campo como curricular metodológico. En este caso, este trabajo es solamente, se retoman algunas experiencias de 4 docentes que se titularon en el campo, que construyeron su propuesta pedagógica en el campo de las matemáticas. Vamos a la siguiente. Como les comento, el área o el campo de las matemáticas es un área terminal de la LEPEGMI 90, es una oportunidad que tienen los estudiantes desde el séptimo hasta el del sexto al octavo semestre para reflexionar sobre su práctica docente y justamente como decía la maestra Ana Isabel en la mañana, que tengan esa oportunidad de transformar esa práctica y de no seguir haciendo lo mismo, ¿no? De cuestionarse, de indagar qué se está haciendo en el salón de clases, qué se puede mejorar, qué cosas puedo cambiar de mi práctica, justamente logrando que se fortalezcan y que se logre el desarrollo de capacidades en las niñas y en los niños. Se identifican ciertos problemas en cuestiones de enseñanza en algunos de estos campos, en este caso es precisamente de las matemáticas. Se brindan en estos 3 semestres habilidades justamente para que se pueda construir esa propuesta, cuya final es transformar esta práctica docente, y en este caso la lengua maya se circunscribe como clave para el pensamiento matemático, ¿no? Entonces se intenta de que el docente también reflexione sobre esa articulación que debe existir entre lo que son los contenidos propiamente del plan de estudios que se esté realizando en las escuelas de educación indígena y la comunidad, o sea, como las prácticas y toda la cuestión de conocimiento matemático que se tiene en las comunidades originarias. Se asume el compromiso justamente de recuperar estos saberes o estos conocimientos para integrarlos y construir esta propuesta alternativa o esta oportunidad de aprendizaje o estos desafíos también, como vamos a ver al final. El proceso pues fueron nada más 4 docentes, 3 profesoras de educación primaria y un profesor que trabajan en la vía de Peto, que es el sur del estado de Yucatán, también se le conoce como el Cono Sur, que es en donde está muy presente la cuestión de la lengua. Hablando de cuestiones de lengua, pues la lengua maya es la segunda, según como yo digo, ¿no? El top 10 del INALI, es la segunda lengua más hablada después del náhuatl, considerando el náhuatl los distintos estados en donde se hablan y haciendo como todo conglomerado, pues queda, según el INALI, es la primera lengua, después está la lengua maya. Sin embargo, estamos viviendo también un proceso de reemplazo acelerado según los mismos datos del INALI y los estudios que se han hecho por lingüistas también en el campo y en la zona. Y pensando en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, estamos viviendo un proceso de reemplazo acelerado, es decir, que los niños en la primera infancia ya están sustituyendo hablar la lengua y están hablando el español, aunque sus papás y sus familias propiamente, digamos, todavía se siga hablando la lengua, pero los niños y las niñas pues ya no la están hablando, ¿no? Entonces, ahí está situado el estudio, digamos.
Los factores que se determinan, ¿no?, como a partir del trabajo realizado, es justamente algunas situaciones que plantean los docentes que se pueden considerar en el momento de enseñar las matemáticas sin perder la cuestión del contexto y la cuestión de la lengua, ¿no? Entonces, uno de los docentes comentaba la importancia que tiene estos conocimientos matemáticos previos o estos conocimientos matemáticos que los niños ya llevan a las clases, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, cómo en la comunidad muchas veces se sigue diciendo el chumuquín, que es como el mediodía, que estamos hablando como de un corte de tiempo y que podemos empezar por ahí para trabajar un tema matemático. Mencionaban también Uchumuctica, que es como el centro o el parque del lugar. Uchumuctica es como el lugar central en donde se reúne la gente. Entonces también ese puede ser otro momento también que puede servir para desencadenar o provocar una situación de aprendizaje. También hablan del Chumucam, que es como el centro del universo o ese corte que se hace dentro de la persona que observa desde un punto particular lo que viene siendo el universo en sí. El punto el corte del triángulo, digamos, de 90 grados entre la persona que ve al cielo y se corta como ahí la esfera celeste, ¿no? Como comentaban los compañeros de rato, que bueno, me adelantaron esta parte, porque aparte si ya no me tardo y me voy, dicen que de por sí los mayas, las personas del pueblo maya, hablamos muy rápido y a veces nos aceleramos. Entonces, ahí por ejemplo, dice, ¿por qué contamos hasta 3? Es cierto que nuestro sistema es vigesimal, sin embargo, hasta hoy en día en las escuelas y en la propia comunidad se puede contar hasta el 4. Entonces dices, Jun, Ka, Oshikam. Es lo más que puedes como contar ya, como hablando del maya actual, el maya cotidiano, que puedes escuchar. Y todo lo demás, sí, de repente lo estudias en la escuela o todavía hay esa intención de muchos docentes de que no se pierda, de que al menos sepas que el sistema es vigesimal y cómo se dice del 1 al 20. O sea, que en algún momento en tu vida lo revises en la escuela y lo conozcas. No se cuenta en 19 en maya, difícilmente. Se queda el número, digamos, del sistema decimal y dices, y le agregan nada más lo que es el contador, le decimos, o el clasificador de conteo. Si se trata de pel, que son cosas, si se trata de tul, si son personas, pero ya ubicas el número, ¿no? Dices 9 un pela, o sea, 9 cosas, o sea, sigues con el número del sistema decimal y le agregas nada más el clasificador en maya. Es lo que está pasando actualmente en el maya que se está hablando. ¿Y por qué se queda hasta el 3 o 4 en maya actualmente? Pues a las referencias que dan a los docentes que platicaron su experiencia, es justamente porque todavía está vigente lo de los 4 puntos cardinales para las ubicaciones, para la cuestión todavía de la milpa que está presente en algunas comunidades. También es algo que ahorita tenemos problemas con la cuestión de la venta de tierras ejidales y la privatización de los ejidos. Entonces hay muchas cuestiones, pero todavía está muy presente la cuestión de los 4 puntos cardinales, los rincones de la milpa y este cuadrado, ¿no?, dentro de lo que es la milpa mitológica, ¿no?, que explica el estar sobre la tierra. Entonces justamente son esos 4 rincones, quizás por eso se conserva el CAM. También está en las ceremonias siempre estos elementos de la vida y también en relación con estos 4 espacios centrales de ubicación o puntas de la tierra. El 3 está muy relacionado con el triángulo que es el juego, o sea, lo que hace en las cocinas tradicionales, como las 3 piedras que están ahí en el coben, que es la cocina, y que justamente puedes pensarlas como en un triángulo y que explica esta conexión como del fuego sagrado, ¿no? Esa relación que existe entre lo que viene siendo el cielo y la tierra, o esta relación con las deidades celestes. Entonces, posiblemente por ahí también está que se haya conservado hasta el 4 y que todavía también se cuenta hasta el 3, ¿no? Es como esta relación con cuestiones que todavía siguen vivas en las comunidades. Hasta en las ceremonias tradicionales que se hacen son números así claves hasta para medicina tradicional. Otro aspecto importante pues es que se haga esta interpretación de los contenidos escolares de los libros de textos a la lengua, pero sí, justamente decían que no solamente es interpretar lo que está ahí, sino que sí considerar como este referente de conocimiento matemático,
pero sí es importante que el maestro sepa la lengua maya, porque de alguna manera las exigencias o cuando están estos procesos de evaluación en los contenidos, pues no consideran estas situaciones lingüísticas culturales, y propiamente una lengua, decía yo, di clases de lengua maya en la UNAM durante varios años, y bien dicen, ¿no?, de que la lengua, y quienes hablamos las lenguas, pues somos testimonios de eso, las lenguas se viven. Entonces, cuando tú vives una lengua, el significado es otro. Si yo te digo un kimak olal, es porque, o sea, mi alma está contenta. Si yo digo kimak olalen, tu mentanin ambe ora, estoy diciendo que mi alma está contenta porque estoy platicando con ustedes en este momento. Entonces, sí, aquí la clave en cuanto a las lenguas, muchos extranjeros, nosotros en Yucatán, tenemos en la parte también como oriente del estado, donde llegan muchos franceses a hacer prácticas de campo y a aprender o a terminar esta formación en lengua, y justamente porque en Francia está la escuela en lengua, con una lingüista muy reconocida y que viene mucho a México, y dentro de todo este proceso está justamente el que te vayas 1 o 2 años a una comunidad maya a vivir la lengua, para que termines de amarrar, como decimos en maya, que amarras y desatas en la vida, para que termines de amarrar como todo ese conocimiento. Entonces, por eso los maestros mencionan la importancia que tiene el que el maestro sepa la lengua maya y que de alguna manera conozca también el sistema de numeración maya, para que un poquito también pueda entender la dinámica en la que llegan los niños y las niñas muchas veces cuando les preguntan alguna cuestión relacionada con el campo de las matemáticas, ¿no? Ya comentamos lo del sistema, pasamos al siguiente. Aquí tenemos un poquito, nada más les voy a hablar de la simbología. El 0 lo comento como que se traduce o lo buscas en cualquier diccionario como mishbaal, que es como nada. Sin embargo, en la lengua o en la vida en sí, el 0 es el inicio. O sea, como traducción maya-castellano, lo encuentras con mishbal, nada. Mishbal es nada. Entonces, es como que, bueno, 0 es nada, pero para la cultura y para quienes nacemos dentro de lo que es el pueblo maya, sabes que mishbal es el inicio. Cuando tú cumples 25 años, yo me acuerdo que cuando cumplí, creo que ahí como la clave de la vida son los 20 años en las comunidades que todavía siguen prácticas, no los 15 años, como los 20 años es como la grabación de un ciclo de vida, que es justamente el sistema vigesimal. En este caso, cuando tú cumples, no sé, 5 años, por ejemplo, tus papás te dicen, mira, vas a empezar a vivir tus 6 años, ¿no? Y tú cuando eres chavito, pues te asombras, no, pero si cumplí 5, voy a vivir mis 5, yo tengo 5 años. No, porque el 0 cuenta. Entonces, ya conforme vas avanzando y vas entendiendo como muchos siglos, dices, bueno, mucha gente se roba un año. El año que cumples es porque ya viviste, ya quemaste todos los días de esos años, y el año que cumples ya lo viviste, entonces empiezas a quemarte los días del siguiente año. Entonces, ahí está el inicio del 0. Y mucha gente, cuando tú trabajas la lengua con ellos, de repente les das, no, pero es que ¿cómo va a ser, Berta? Y sí, ahí está la importancia que tiene 0, que parece que es nada, o es la traducción de los diccionarios, pero es el inicio. El otro, pues, es el punto 1, que es como el registro también del Hunapku, que es como la deidad 1, que no tiene rostro y que dentro de lo que cuando estudias y ves de repente, cuando se hacen las oraciones, dicen Yunku, que es como Padre, Dios, o como la deidad o Señor, pero que en realidad no existe rostro, o sea, es algo totalmente general que se habla como el universo. Entonces también ese Hum siempre está ahí. El Ka, que es como el origen, ¿no? Como vida, muerte, como inicio y fin. Está el 4 que ya habíamos referenciado, el 3 que ya referenciamos como la cuestión de la milpa, el 4 como los puntos, y en este caso está también la barra, ¿no? Que es en este caso el número 5. Y de ahí nos vamos como en las representaciones, y quizás de aquí es como lo más importante. Vamos a la otra. Tenemos otra cuestión aquí que es como los libros de textos, que también comentan los profesores que no consideraron también o que no se tomó en cuenta el entorno de las comunidades indígenas, que se utilizan no se utilizan, por ejemplo, cuestiones de clasificadores o de cuestiones como para contar,
que todavía están muy presentes en las comunidades, como ese much, ese much es como una reunión de personas, o sea, como personas, animales, por ejemplo. El loch es como lo que tú puedes agarrar con la palmita de la mano, como un loch de maíz, por ejemplo. O sea, hay muchas, todavía hay muchos clasificadores o maneras de medir que están presentes en las comunidades y que, por ejemplo, pues esos vienen totalmente fuera. Y que muchas veces para explicarles un contenido del libro, del texto, necesitas como irte a cuestiones de la vida, que puedas utilizar esto para que los niños y las niñas pues puedan llegar más rápido, ¿no? a comprender ese problema o esa situación que se le esté planteando, ¿no? Ahí están como otros ejemplos. También está otra cuestión importante que es la rigidez metodológica, que muchas veces lleva a muchos profesores como a repetir nada más, a seguir lo que está en el libro, a poner el problema como está en el libro, sin tratar de intentar innovar o cambiar un poco las situaciones que se les están presentando, considerando estas situaciones de la comunidad. Entonces dice que aquí lo interesante es aprovechar los diferentes métodos que ya están en la comunidad y que los niños, las niñas cuando llegan a la escuela, pues ya tienen también este bagaje de conocimientos que pueden emplearse, ¿no? Para favorecer el aprendizaje. Cuando se piensa en la enseñanza de las matemáticas desde un enfoque monocultural o totalmente dado en lo que ya está en el libro, pues obviamente consideran los profesores que esto lleva a la desmotivación y que en vez de que al niño, a la niña le guste o despierte ese interés por el campo y por la de las matemáticas, pues simplemente a veces va apagando un poco esas ganas con las que llega uno a la escuela. La siguiente. Aquí, por ejemplo, un profesor comentaba que el loop es una medida de longitud que equivale a 4 kilómetros más o menos, se dice que es una legua. Los señores en el campo todavía lo utilizan como legua y dicen 2 leguas, 3 leguas cuando empiezan a medir en el campo, y de aquí dice se deriva la expresión, en el caso del maestro dice de notarse a leguas, ¿no? Como cuando alguien viene y dice noté a leguas que eras tú que estaba viniendo, que estaba caminando por ahí, ¿no? Entonces justamente dice hay que aprovechar como estas situaciones coloquiales de comunicación para potencializar esas capacidades de aprendizaje. Entonces, ese es un ejemplo. También hay otro en la cuestión de las canicas, ¿no? Que hay que considerar materiales o situaciones didácticas que puedan motivar a las niñas y a los niños, considerando justamente que las formas de pensar, jugar, contar y medir, que son distintas a la realidad de estas personas, de estos niños y de estas niñas, pues las van a desmotivar, además de que pues son un daño a la identidad, al orgullo que puedes tener por ser parte de un pueblo originario de México, y justamente van creando también el rechazo muchas veces hacia el campo, ¿no? De las matemáticas, que es también una oportunidad y algo bonito. Entonces dice todavía en las comunidades se mide como con la cuartita, que es como con la mano. Los niños cuando juegan canicas, por ejemplo, es muy común todavía en Yucatán de que cuando miden los niños pues van con la mano haciendo, y dice esas situaciones que el maestro tiene que aprovechar, y si hay que salir del salón para jugar ahí rápido canicas, pues hay que hacerlo. O sea, como romper con lo que ya parecía más fácil solamente estar con el libro, pero hay que tratar de justamente buscar estos espacios vivos. Y vamos a la otra. Aquí tenemos como unos ejemplos generales, ya como para las propuestas que hacen los docentes, las maestras en este caso y el maestro que fueron entrevistados. Lo importante, pues, como es del Esagilmeyá, que es utilizar estos ejemplos, pero considerando como estas situaciones reales. Dice la medición de ventanas, de puertas, de casas tradicionales mayas, como ahí podemos ver figuras geométricas, también situaciones de construcción, problemas desde la realidad en donde estamos. También está el Casacambal o Casacambal Kushtal, que es esta exploración o este recordatorio que va a permitir justamente explorar estos saberes o estos conocimientos para, a partir de eso, crear una situación didáctica, ¿no? Y dice, y justamente desde lo que puede ser, dice la tiendita, el molino, la granja, el solar y el taller, ¿no? Porque en las comunidades el solar es como lo que queda atrás del terreno.
en donde todavía se hacen como hortalizas, se crían gallinas, o sea, hay como también ahí como toda una pequeña granja, o diferentes tipos de actividades, ¿no?, cotidianas que realizan las personas adultas, y cómo eso puede servir para trabajar una situación. Les decía, si hay que ir con el carpintero, pues vamos con el carpintero y platicamos con él. Entonces ahí está. El Bashal Campbell, pues es enseñar matemáticas con juegos, y justamente lo decía con la cuestión de las canicas, ¿no?, y la lotería también comentó. Así jugar y trabajar como multiplicaciones, divisiones, sumas, medidas, como todo eso. El Chanilmeya es como utilizar materiales audiovisuales desde el medio, visuales y audiovisuales, como son fotografías, también pueden ser entrevistas grabadas, cuentos, algún documental de medicina tradicional que también te pueda llevar a medidas, cuántas hojas hay que poner en el té, cuántas maderitas, o sea, cuántas, sí, sobre todo esta cuestión de la medicina, el 13 y el 9 siempre va a ser clave. O sea, 9 hojas de tal cosa, 13 hojas de esto, 9 días, 7 días. Entonces ahí tú puedes ir trabajando también situaciones matemáticas. Y aquí, último me pareció muy interesante porque es como la manera de cambiar el nombre de los problemas en matemáticas. Normalmente cuando la gente en las comunidades o hablan de problemas, siempre dicen como chivalpol, y chivalpol es como dolores de cabeza, ¿no? Son cosas que te hacen pensar, pero que al final te dan como dolor de cabeza, que flojera, ¿no? Entonces los maestros decían, no, hay que decirles que es como estas herramientas para trabajar, ¿no? O sea, son estos consejos, estas herramientas que te van a llevar a entender y justamente como a trabajar algo, ¿no?, a desarrollar algo. Entonces, esto decía, no son chivalpol o no son dolores de cabeza, sino que más bien son desafíos de aprendizaje que te van a llevar a elaborar algo. Y justamente al final comentan de que hay que pensar justamente en estos desafíos, pero que estos desafíos estén vinculados con la realidad y que le permita a las niñas y a los niños pues estas oportunidades de pensar y de que les dé todas las posibilidades y las herramientas didácticas para comprender la vida y cómo las matemáticas pues se emplean o tienen sentido dentro de esta vida o esta cotidianidad que está presente, ¿no? Entonces esta es la siguiente, ya es la de Jumbo Tiktesh, que es muchas gracias. Y pues igual, ¿no?, ahorita si tienen algún comentario, pregunta, pues para que no nos… Muchas gracias, maestra. ¿Alguna pregunta? Ahora sí. Perdón. Muchas gracias. Bueno, desde hace rato me aguanté las ganas ahí con los maestros, pero son temas muy relacionados, y aquí con la otra maestra que decían el sistema vigesimal, ¿no?, vuelve a estar presente, y yo lo que quiero hacer es, bueno, una reflexión que hicimos ayer en el taller. Lo que quiero es anunciar ese taller. Quienes puedan ir hoy a las 4 de la tarde, vienen el grupo de Chiapas que ha diseñado material para la enseñanza de matemática maya. Es un material, yo creo que aporta mucho, les va a permitir hacer varias cosas y está ahí tangible, traen los materiales para que trabajen con ellos, los conozcan, los exploren, entonces se los recomiendo. Y esto es tan amplio, movernos de un sistema vigesimal, de un sistema decimal a un sistema vigesimal, hace toda una resignificación para el ser. Entonces, ayer decíamos en el taller que dábamos, o sea que desde el sistema vigesimal, si yo le digo a mi novio vales un 0 a la izquierda, le estoy diciendo todo lo contrario que en un sistema decimal, ¿no? Es nada más para que nos demos cuenta toda la transformación que implica un sistema. Entonces, muchas gracias. Si pueden ir en la tarde ahí al taller, de verdad les va a gustar y les va a aportar mucho. Muchas gracias. Yo nada más 2 reflexiones. La primera la aprendí hoy con un maestro que se llama Herminio y que no está aquí, pero él nos dijo, el 0. ¿Por qué el 0? Dice que una niña de 5º año le dijo, el 0, maestro, porque es un caracol. Uno se lo pone en el oído y oye algo y que no está. Es algo que está y no está. Y bueno, las personas que lo escuchamos nos pareció muy hermoso, porque verdaderamente el 0 es una representación para indicar que ahí
no está ninguna cardinalidad. Sin embargo, como tiene el 0 diferentes connotaciones, a mí se me hizo muy bonito y filosófico ese oído. Cuando uno oye el susurro del mar, lo oye, pero no está. Entonces, bueno. Y la otra es una inquietud que me nació porque cuando fui a Guatemala, en Guatemala verdaderamente tienen una cultura maya. En Guatemala, bueno, pues su moneda es el quetzal. Fui a un congreso y toda la gente que estábamos ahí, que era de Guatemala, se sentía muy orgullosa precisamente de hablar el maya, de pensar como maya, de lo que era sus orígenes mesoamericanos. Y entonces dije, qué bárbaros, o sea, uno está perdido aquí, tenemos el maya en ciertas regiones, pero no tenemos esa reverencia y ese respeto por nuestra cultura como lo tienen en Guatemala. Nada más son esas. Gracias, muchas gracias. Y otra allá, y luego otra allá, ¿no? Perdón, tratamos a veces de hacer una semejanza con nuestra manera de pensar mestiza, y nuestra numeración queremos que se interprete en cultura originaria. Las culturas originarias tienen sus formas de medir, tienen sus formas de contar, tienen sus palabras. A lo mejor no van a decir 499.732. Ellos tienen culturalmente, por eso la compañera hace una observación maravillosa. La lengua hay que vivirla, y quien ha nacido, quien ha tenido abuelos, quien ha tenido antecedentes culturales, van a saber que el 479.932 no tiene ningún sentido para una cultura originaria. Ellos tienen sus formas, no son nuestras formas, hay que investigar, hay que ir con los viejos, hay que preguntarle a los viejos cómo calculaban sus cantidad de cosechas, cómo calculaban las varas, todo este tipo de cosas, porque esa es la numeración que quedó, es la numeración que se debe de rescatar. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muy felicidades por esta ponencia. Realmente hay algo que me llamó la atención cuando dijiste que si los niños no encuentran un sentido, en este caso los libros, se desmotivan. Eso lo veo a nivel superior, cuando los alumnos nada más se les enseña, por ejemplo, el cálculo y es una integral, es una suma, es una resta, y no le encuentran sentido, lo que decías, ¿no? ¿Por qué no llevarlos afuera y decirles que esta operación sirve para esto? O que la suma o la resta la estamos aplicando al estar haciendo, no sé, un conteo en el caso de la medicina tradicional. Creo que en ese contexto, esa manera en la que los docentes que hicieron esta investigación debe ser aplicado no solamente a ese nivel o solamente con las lenguas maternas, sino para todo tipo, en este caso de educación, ya que cada vez los alumnos pierden mucho más la motivación de estudiar una ciencia exacta. Lo que decías, ¿no? Es un dolor de cabeza, ya desde ese momento los niños se bloquean porque ya para ellos ya no es motivante estudiar las matemáticas. Entonces, es muy buena esta investigación que realizaron y ojalá se lleve a cabo no solamente en ese nivel, sino en todos los demás. Muchas gracias. Pregunta. Maestra. Yo, pregunta. ¿Sí, yo? Ah, bueno, gracias. Maestra, disculpe. Pensando que, bueno, felicidades por la ponencia, qué bonito trabajo. De antemano. Una pregunta. En una escuela primaria, digamos, se enseña maya, digamos, bueno, digo, se enseña matemáticas, digamos, en maya, a lo que voy. ¿Tienen ustedes una forma para decir 1 más 1?
es igual a 2 y todo eso se dice en maya, y lo mismo para el resto de las operaciones. Tenemos el tablero para hacer las operaciones. Ajá. Digamos que en las primarias de Yucatán hay un programa que se llama Konesh Kanik Maya. El programa de Konesh Kanik Maya es un programa adicional para el currículum oficial. En el currículum oficial de la SEP no vas a ver, hay lo que es la asignatura local, pero normalmente se fue a patrimonio y a cuestiones. Pero hay en Yucatán toda una dentro, ya no es, también se cambió, de antes era subsistema, pero también se hizo como el debate en el discurso, ¿por qué es subsistema y no sistema? ¿No? Hoy en día ya no es subsistema, es sistema de educación indígena, y el sistema de educación indígena tiene una dirección que es del programa Konesh Kanik Maya, y las personas que están en el programa de Konesh Kanik son quienes llevan a cabo como toda una alfabetización, digamos, no en todas las primarias, falta cuestiones de cobertura, son algunas primarias nada más, todavía no están en todas. En las primarias indígenas no está Konesh Kanik porque se considera que los profesores de educación indígena van a hacer todo, y Konesh Kanik está en las escuelas como urbanas. Y ellos traen como toda esta metodología también, digo, pensando en que no sean maya hablantes o que sea población urbana, para trabajar esta cuestión de las matemáticas. Sí hay una estructura para hacer operaciones, para sumar, para restar, para multiplicar, y también pues lo que tú explicabas de los niveles, ¿no? A partir de estos niveles, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, pensando en las unidades, en las veintenas, el 2 por 400, y así nos vamos, ¿no? O sea, justamente esa es la base, y a partir de ahí se multiplica, se resta, se suma. Gracias. La pregunta era si cuando dicen los números los dicen en maya. Supongo que esa era la pregunta. Sí. Si hay una palabra para decir más. O sea, Ya. si dices la jun más la jun. ¿Cómo se dice? Porque en náhuatl, en algunas regiones, el más, el menos, el por, el igual, se dice en español. Ajá. Entonces, me que la pregunta era por eso, Sí, si existen también. estas palabras para decir más, menos, por, igual. Sí, usualmente usas el para, Ajá. el para. Bien. Por ejemplo, dices 15 o digamos 9, ¿no? Dices volumpel, ti cacal, por ejemplo, Ajá. que es pensar en que es 2 para que dé la segunda veintena. O sea, hay el más, yetel también lo puedes traducir. Hay muchos que sí, cuentan. ¿verdad, Yetel? Hay muchos que cuentan así, no es como una traducción muy literal, yo me voy como el más con el ti, o el ti, cal, que es como para, o lo que le falta para llegar a la segunda veintena, pero el yetel es como el aditivo, ¿no? Entonces también puedes decir yetel, no sé, dices cumpel, yetel, capé, entonces ya tú vas sumando de esa manera, ¿no? Y si es resta, le dices calu, sikti, entonces dices tú a 20, por ejemplo, dices junkal, calu, sikti, no sé, dices campé, entonces ya dices, le quitas, le pones. Perfecto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta antes de que le entreguen su reconocimiento. Soy hablante de la lengua tutunacú, tiene semejanzas con la lengua maya, que también es vigesimal. La dificultad ante la que yo me he enfrentado en mi lengua es que, bueno, pues se ha buscado la construcción de números grandes, ¿no? Pero de manera convencional la gente está más familiarizada con el actum ciento, hablar de un ciento y cambiando de repente de vigesimal a decimal. Dentro de la lengua se usan clasificadores y cuando la gente se quiere referir a cosas que se pueden medir desde cantidades más grandes, ese clasificador pues representa o genera esa imagen de algo grande. Por ejemplo, la gente puede ser monolingüe, pero rara vez usan más del 5 en lengua. O sea, no son monolingües, pero no saben qué sigue después del 5. O rara vez se saben hasta el 20, aunque el sistema sea vigesimal. Cuando llegan luego que al 100, pues cuentan actum 100, acti 100, ya dicen 200, ¿no? Pero ya están combinando con el español. Cuentan personas, dicen chatum. Chatum, cha es para uno, pero una persona. Si quiero contar un animal, pues digo tantum. Si quiero contar un rollo, que ya empiezo a hablar de cantidades más grandes, ya digo pishtum. El
TUM es el número, pero el numeral pues, es el que me arroja que estoy contando. Depende del numeral que use, del clasificador que use, es la cantidad que me estoy imaginando que estoy contando, pero para denominar esas, específicamente nombrar esas cantidades grandes, se remiten al español, lo combinan con la lengua. La pregunta que yo quiero plantearle es si desde la cultura maya, o hablando desde la cultura maya, cómo se pueden generar o cómo generan situaciones didácticas para trabajar con números grandes, hablando de más de 20. En las escuelas de primarias, digamos, pues sí, ya son como para trabajar esos números grandes y para que se puedan trabajar como los niveles ya más como de conteo y de operaciones mayores, sí se da como, digamos, como talleres muy especializados, primero a los docentes y después para que puedan trabajar las situaciones didácticas con los niños. No tenemos hasta ahorita como dentro de lo que es el sistema de educación indígena algo que realmente permita, o sea, como trabajar matemáticas en sí, pensando en numerología o el sistema numérico maya como tal. Y sí, lo que está pasando es que la cotidianidad del habla o el maya contemporáneo es que se ha quedado igual, hasta el 4 mucho, el 5 ya no, el jo ya no lo están mencionando, uno que otra persona ya muy mayor te vas a encontrar con que sí lo dice, pero los niños como tal pues ya no, entonces sí, no, sí hay como personas en el estado que se dedican justamente a trabajar matemáticas mayas, y a trabajar como estas operaciones a partir del sistema numérico maya y tienen como su propia didáctica, ya han construido como materiales, pero sí son como cursos a veces que les dan a los maestros y que se intenta que reapliquen un poco en las escuelas, que no siempre se logran. Otro dato que puedo compartir aquí es que sí, ahorita nuestras lenguas tienen muchísimos préstamos y bien dicen también por ahí los estudios, es que cuando una lengua va teniendo muchísimos préstamos es síntoma también de que la lengua empieza a sufrir un fuerte golpe también de desplazamiento, ¿no? De reemplazamiento. Entonces, ahí también, ¿no? En el caso de los números, pues podemos ver eso, ¿no? Cómo se quedó hasta el 4, hasta el 5, y sí se está perdiendo como esta parte de la memoria. Lo más que se hace ahí es conocer el sistema hasta el 20 y saber qué es vigesimal, y son pocos espacios que hay para entrarle como ya a lo que es. Yo me acuerdo que llevé en la universidad, porque un día en la pedagógica, en la formación de docentes, nos pusieron, yo estudié el EPEMI, también soy orgullosamente egresada del EPEMI 90, hago otras licenciaturas luego, pero digo, conozco muy bien el plan de estudio porque soy egresada de esa licenciatura. Nos pusieron como un curso de alguien que vino justamente de la SEP, ahí del programa que comenté, a darnos un curso justamente de operaciones básicas con el sistema de numeración maya. Muchas gracias. Gracias. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica otorga la presente constancia a la maestra Marta Maribel Pech Polanco por impartir la ponencia Factores que influyen en la enseñanza de las matemáticas, percepciones de docentes del medio indígena del estado de Yucatán, que se llevó a cabo en el auditorio del Centro de Información del INAOE el día martes 25 de julio de 2017 en el primer Congreso en Competencias para la Enseñanza de Ciencias Exactas y Lengua Indígena, Santa María Tonantzintla, Puebla, julio 2017, el documento firmado por el doctor José Javier Báez Rojas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.